Atención amigos, imaginen esto. Una azafata arrogante, Clara Méndez, humilla a una familia afrodescendiente, los Torres, expulsándolos de primera clase en un vuelo de Aerolus Airlines, sin sospechar que ellos son los dueños de la aerolínea. ¿Qué pasa cuando su mundo de prejuicios se derrumba? Esta historia los hará hervir de rabia, pero también los inspirará a exigir justicia. Si están listos para este viaje, griten en los comentarios, "Justicia ahora", y denle un like para que más gente conozca esta historia. Vamos con todo. Clara Méndez, con 15 años como azafata en Aerolus Airlines, era la reina del cielo. Su uniforme impecable, su sonrisa profesional y su habilidad para manejar pasajeros difíciles la hacían intocable. Aerolus, una aerolínea de lujo, prometía una experiencia de realeza, y Clara era el rostro de esa promesa. Pero detrás de su fachada pulida, había un defecto que ella nunca admitiría, un prejuicio silencioso que la hacía juzgar a los pasajeros antes de que subieran al avión. Esa noche, en el vuelo 512 con destino a París, Clara estaba lista para brillar. Mientras los pasajeros subían, ella escaneaba la multitud desde la puerta de embarque con aire de autoridad, evaluando a cada uno con una mirada fría. ¿Quién sería un problema? ¿Quién merecía su atención? Todo parecía rutina hasta que sus ojos se posaron en la familia Torres. Mateo Torres, un hombre de porte sereno, vestido con un traje azul oscuro, caminaba junto a su esposa, Elena, quien lucía un vestido elegante pero discreto. Sus dos hijos pequeños, Diego y Sofía, los seguían, callados y bien educados. A primera vista, parecían una familia común de primera clase, pero algo en ellos hizo que Clara frunciera el ceño. No era su ropa, no era su comportamiento, era algo que ella no podía nombrar, pero que la incomodaba profundamente. Cuando se acercaron al mostrador, Clara revisó sus boletos. Eran de primera clase, sin error. Sin embargo, una voz en su cabeza le susurró que algo no encajaba. «Estos no pertenecen aquí», pensó, y esa idea se clavó como una espina. Con una sonrisa forzada, Clara alzó la mano. «Un momento, por favor», dijo, su tono cortante. «Necesito verificar sus boletos». Mateo la miró, tranquilo pero con un destello de alerta en los ojos. «¿Hay algún problema?», preguntó. Su voz firme. Clara no respondió de inmediato. En lugar de eso, llamó a un supervisor por el intercomunicador, asegurándose de que todos los pasajeros cercanos escucharan. «Necesito confirmar una reservación para...». Hizo una pausa, mirando a la familia. «Los Torres». El énfasis en su apellido fue deliberado, como si quisiera señalarlos. Los pasajeros detrás comenzaron a murmurar, y un hombre, Sebastián, un empresario con un traje caro, soltó una risita. «¿Primera clase? Vaya, qué sorpresa», dijo lo suficientemente alto para que todos lo oyeran. La humillación era palpable, y Clara no hizo nada para detenerlo. Al contrario, su silencio parecía avalar el comentario. Elena apretó la mano de su hija Sofía, manteniendo la compostura, pero sus ojos brillaban con una furia contenida. Mateo permaneció inmóvil, su rostro una máscara de calma. Clara, tras unos minutos eternos, regresó con una expresión de superioridad. «Todo parece estar en orden», dijo, pero su tono sugería lo contrario. «Sin embargo, hubo un error en la asignación de asientos. Tendrán que sentarse en la última fila de primera clase». La última fila, cerca del baño, sin ventanas, era un insulto disfrazado de solución. Mateo alzó una ceja, pero no protestó. «Entiendo», dijo simplemente, guiando a su familia hacia el avión. Los murmullos de los demás pasajeros los siguieron como una sombra. Mientras el avión despegaba, Clara recorría la cabina, ofreciendo bebidas y sonrisas a los pasajeros de primera clase, excepto a los Torres. Ignoró sus miradas, omitió sus pedidos de agua y pasó de largo como si no existieran. En un momento, cuando Diego, el pequeño de 5 años, levantó la mano para pedir un jugo, Clara lo miró con desdén y siguió caminando. «¡Qué descaro!», murmuró para sí misma, convencida de que esa familia estaba fuera de lugar. Pero no todos estaban ciegos a su comportamiento. Lucía, una azafata novata que trabajaba bajo la sombra de Clara, notó el trato desigual. Quiso intervenir, pero la mirada intimidante de Clara la detuvo.
No te metas, Lucía, le advirtió Clara en el galley. Sé lo que hago. Lucía bajó la mirada, atrapada entre el miedo y la culpa. En la cabina, un pasajero, Valeria, una periodista de mirada aguda, observaba todo desde su asiento. Con su teléfono escondido, grabó cómo Clara pasaba de largo a los Torres, mientras servía champán a los demás con exagerada cortesía. Valeria, conocida por desenmascarar injusticias, olfateó una historia. Esto no es un error, pensó, ajustando el ángulo de su cámara. Mientras tanto, otro pasajero, Diego, un hombre de mediana edad con una actitud prepotente, decidió alimentar el fuego. Oye, azafata, llamó a Clara, señalando a los Torres. ¿No crees que ellos están arruinando la vibe de primera clase? No todos pueden permitirse esto, ¿sabes? Su risa resonó en la cabina, y varios pasajeros se unieron, algunos con risitas nerviosas, otros con asentimientos. Clara, en lugar de reprenderlo, esbozó una sonrisa cómplice. «Hacemos lo que podemos, señor», respondió, dejando que la burla flotara en el aire. Elena, que escuchó todo, apretó los labios, pero no dijo nada. En cambio susurró a Mateo: «Esto no es nuevo, pero duele igual». Mateo asintió, su mano apretando la de ella. «Paciencia, amor. Esto no termina aquí». La tensión en la cabina crecía como una tormenta silenciosa. Clara, ajena a las consecuencias que se avecinaban, continuó su rutina, pero no podía ignorar la sensación de que algo estaba mal. Los Torres, sentados en la última fila, no hacían ruido, no exigían nada, pero su presencia tranquila era como un desafío que ella no podía soportar. Mateo, mientras tanto, sacó su teléfono y escribió un mensaje breve al capitán del vuelo, un hombre de confianza que conocía su verdadera identidad. «Necesito hablar contigo en privado cuando aterricemos», decía el mensaje. El capitán, al leerlo, supo que algo grande estaba por suceder. A mitad del vuelo, Clara cometió un error que avivó aún más la indignación. Al servir el almuerzo, dejó caer accidentalmente una bandeja de jugo sobre el regazo de Elena. El líquido empapó su vestido, y Clara, con una disculpa que sonaba más a burla, dijo: «Ay, lo siento mucho, qué torpe soy». Los pasajeros cercanos rieron, y Diego, el pasajero prepotente, soltó un comentario cruel: «Quizá deberías haberte quedado en turista, señora». La cabina estalló en risas, pero no todas eran de diversión. Valeria, con su cámara aún grabando, capturó cada segundo, su rostro endurecido por la rabia. Lucía, desde el galley, sintió náuseas al ver la escena. Quiso correr a ayudar a Elena, pero Clara la detuvo con una mirada fulminante. «No hagas un escándalo, Lucía. No es para tanto». Pero para Elena era demasiado. Se levantó, limpiándose el vestido con una servilleta, y miró a Clara directamente a los ojos. «Esto no es un accidente», dijo en voz baja, pero con una fuerza que hizo que Clara retrocediera un paso. Mateo puso una mano en el hombro de su esposa, susurrando: «No les des el gusto de verte quebrada». Elena asintió y volvió a sentarse, pero su mirada prometía que esto no quedaría así. Sebastián, el empresario que había reído al principio, comenzó a sentirse incómodo. Había notado las miradas de Valeria y la tensión en la cabina. Intentó hablar con Clara en privado. «Oye, no sé si estás yendo demasiado lejos con esa familia. No quiero problemas en este vuelo». Clara, irritada, lo cortó. «Todo está bajo control, señor. No se preocupe». Pero no estaba bajo control. La cabina estaba dividida. Algunos pasajeros apoyaban tácitamente a Clara, mientras otros, como Valeria, estaban listos para exponerla. Lucía, atrapada en el medio, comenzó a cuestionar su silencio. «Si no digo nada, soy parte de esto», pensó, pero el miedo a perder su trabajo la mantenía callada. A medida que el vuelo avanzaba, Clara no podía evitar mirar a los Torres. Estaban demasiado tranquilos, demasiado compuestos. Mateo leía un libro, Elena ayudaba a Sofía con un cuaderno de colorear, y Diego dormía en el regazo de su madre. No había quejas, no había alboroto, pero esa calma era lo que más la molestaba. «¿Quiénes se creen?», pensó Clara, su frustración creciendo. En el galley confió en Lucía, bajando la voz. «Esa familia, no sé, pero algo no está bien. Primera clase no es para cualquiera, ¿sabes?». Lucía, incómoda, respondió tímidamente:
Tienen boletos válidos, Clara. Tal vez solo son normales. Clara puso los ojos en blanco. Tú no entiendes. He visto a gente como ellos intentar colarse antes. Esto es diferente. Su tono estaba lleno de desprecio, y Lucía, aunque no dijo más, sintió un nudo en el estómago. Valeria, mientras tanto, no perdía detalle. En un momento, se acercó a los Torres y fingiendo ajustar su equipaje, les susurró. Lo que está pasando no está bien. Estoy grabando todo. Si necesitan apoyo, lo tendrán. Elena la miró, sorprendida pero agradecida, y asintió ligeramente. Mateo, sin alzar la vista de su libro, murmuró, «Gracias, esto se resolverá pronto». Valeria volvió a su asiento, su mente trabajando a 1000 por hora. Sabía que tenía una bomba en sus manos y estaba lista para detonarla. Cuando el avión comenzó a descender hacia París, Clara sintió un escalofrío. Algo no estaba bien. Los Torres seguían en silencio, pero ahora había una intensidad en sus miradas. Mateo guardó su libro, Elena ajustó la manta de sus hijos, y juntos intercambiaron una mirada que decía, «Es hora». Clara, ocupada recogiendo basura y preparando la cabina para el aterrizaje, no podía quitarse de encima la sensación de que estaba perdiendo el control. Los murmullos entre los pasajeros crecían, y algunos, como Sebastián, parecían nerviosos. «¿Qué está pasando con esa familia?», preguntó a otro pasajero, que se encogió de hombros. «No sé, pero algo grande viene». Cuando el avión tocó tierra, Clara respiró aliviada, pensando que el vuelo había terminado. Pero entonces, una azafata se acercó a ella, con el rostro serio. «Clara, el capitán quiere verte en la cabina, ahora». El corazón de Clara dio un vuelco. «¿Para qué?», preguntó, intentando sonar despreocupada. «No sé, pero es urgente», respondió la azafata. Clara ajustó su uniforme, tratando de mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Mientras caminaba hacia la cabina, sintió las miradas de los pasajeros, especialmente la de Valeria, que la seguía con una sonrisa apenas perceptible. Los Torres, al salir del avión, pasaron junto a ella. Mateo la miró directamente a los ojos y dijo, con una calma escalofriante, «Gracias por el vuelo». Elena asintió, su mirada cortante como un cuchillo. Clara forzó una sonrisa, pero por dentro, el pánico comenzaba a consumirla. «¡Qué viaje, amigos!». La arrogancia de Clara y la crueldad de los pasajeros como Diego nos hacen hervir la sangre, pero la fuerza de los Torres nos da esperanza. ¿Están tan indignados como yo? Griten «¡Justicia ahora!» en los comentarios y denle un like si quieren ver cómo esta historia explota en el próximo capítulo. No se lo pierdan. La cabina del vuelo 512 de Aerolus Airlines vibraba con una tensión que cortaba el aire como un cuchillo. Clara Méndez, la azafata estrella que había humillado a la familia Torres en primera clase, seguía pavoneándose por los pasillos, ajena al huracán que se avecinaba. Pero los Torres, sentados en la última fila, no eran solo pasajeros, eran los dueños de la aerolínea, y cada desprecio, cada burla, estaba siendo registrado, no solo por sus ojos, sino por la cámara implacable de Valeria, una periodista dispuesta a exponer la verdad. Mientras Clara creía tener el control, el destino tejía una red que la atraparía en su propia arrogancia. Lo que estaba por venir haría que la rabia de todos estallara como un volcán. Clara, con su sonrisa ensayada, continuaba sirviendo a los pasajeros de primera clase, pero su atención estaba fragmentada. La mirada tranquila de Mateo Torres, la compostura de Elena, la inocencia de sus hijos Diego y Sofía, todo eso la irritaba de una manera que no podía explicar. Era como si su sola existencia desafiara su autoridad. Decidió apretar más el tornillo. Durante el servicio de cena, Clara se aseguró de que los Torres fueran los últimos en recibir sus platos. Mientras otros pasajeros disfrutaban de sus filetes y vinos finos, los Torres esperaban, sus bandejas vacías. Cuando finalmente llegó con los platos, los dejó caer con un golpe seco sobre las mesas, sin la cortesía que ofrecía a los demás. «Aquí tienen», dijo con un tono cortante, evitando sus miradas. Elena alzó la vista, su rostro una máscara de calma, pero sus manos temblaban ligeramente. «Gracias», respondió, su voz firme pero cargada de una furia contenida. Mateo, sin decir nada, apretó su mano bajo la mesa, un gesto que decía, «Aguanta, esto no ha terminado».
El ambiente en la cabina era un polvorín. Diego, el pasajero prepotente que había avivado las burlas antes, no perdió la oportunidad de echar más leña al fuego. Desde su asiento, alzó la voz para que todos lo oyeran. Oye, azafata, ¿no crees que esta gente está ocupando espacio que no les corresponde? Primera clase es para los que realmente lo merecen, ¿no? Su risa resonó como un trueno, y varios pasajeros se unieron, algunos con risitas nerviosas, otros con asentimientos descarados. Clara, en lugar de callarlo, esbozó una sonrisa cómplice. «Hacemos lo mejor que podemos, señor», respondió, su tono insinuando que estaba de acuerdo. La humillación era insoportable. Sofía, la hija menor de los Torres, miró a su madre con ojos confusos. «Mamá, ¿por qué nos miran así?», susurró. Elena, con el corazón roto pero la cabeza en alto, le acarició el cabello. «Porque algunas personas no entienden, mi amor. Pero nosotros sí». Mateo, mientras tanto, sacó su teléfono y escribió un correo electrónico breve pero contundente, dirigido a la junta directiva de Aeroluz. «El vuelo 512 es una vergüenza para nuestra aerolínea. Espero una acción inmediata», decía. Envió el mensaje y guardó el teléfono, su rostro imperturbable. Valeria, la periodista, no perdía detalle. Desde su asiento, ajustó el ángulo de su teléfono para capturar cada movimiento de Clara, cada risa de Diego, cada mirada de desprecio. Su sangre hervía. Como reportera, había visto injusticias antes, pero esto era personal. La forma en que Clara y los pasajeros como Diego se burlaban de una familia inocente era un reflejo de algo mucho más grande, algo podrido en la sociedad. Decidió actuar. Fingiendo estirarse, se acercó a Lucía, la azafata novata, en el galley. «Oye, Lucía, ¿esto es normal aquí?», preguntó en voz baja, señalando a los Torres. Lucía, con el rostro pálido, dudó. «No, no es normal. Pero Clara, ella manda aquí. Si hablo, me despiden». Valeria la miró fijamente. «Si no hablas, eres parte del problema. Piénsalo». Lucía tragó saliva, atrapada entre el miedo y la culpa. Valeria volvió a su asiento, pero no antes de susurrar a los Torres. «Tengo todo grabado. Esto no quedará así». Elena asintió ligeramente, agradecida, mientras Mateo murmuró: «Haz lo que tengas que hacer». Clara, ajena a la tormenta que se formaba, decidió subir la apuesta. Durante una ronda de bebidas, se acercó a los Torres con una bandeja de copas de champán, pero en lugar de ofrecerles, pasó de largo y sirvió a Diego y a otros pasajeros cercanos. Luego, con una sonrisa sarcástica, se volvió hacia Elena. «Oh, lo siento, parece que no hay suficiente champán para todos, tal vez en el próximo vuelo». La cabina estalló en risas, lideradas por Diego, quien alzó su copa como si brindara por la humillación. «Salud por la verdadera primera clase», gritó, y los demás lo siguieron, algunos riendo, otros mirando incómodos. Sofía, con lágrimas en los ojos, se acurrucó contra su madre. Elena, conteniendo su furia, le susurró: «No llores, mi vida. Ellos son los que están equivocados». Pero el dolor en su voz era evidente. Mateo, con los puños apretados bajo la mesa, miró a Clara directamente. «Esto no es profesional», dijo en voz baja, pero con una intensidad que hizo que Clara retrocediera. Por un segundo, su fachada de control se tambaleó, pero rápidamente se recuperó. «Solo hago mi trabajo, señor», respondió, girándose con desdén. Sebastián, el empresario que antes había apoyado a Clara, comenzaba a sentir el peso de la situación. Había notado las miradas de Valeria, los murmullos de otros pasajeros y la tensión que crecía como una ola. Se acercó a Clara en un momento de calma. «Oye, creo que te estás pasando con esa familia. No quiero que esto se salga de control». Clara, irritada, lo cortó. «Todo está bajo control, señor. No se preocupe por ellos». Pero Sebastián no estaba convencido. Volvió a su asiento, mirando a los Torres con una mezcla de curiosidad y nerviosismo. «¿Quiénes son estos tipos?», pensó, sintiendo que algo grande estaba por explotar. En el galley, Clara no podía contener su frustración. Se desahogó con Lucía, su voz cargada de desprecio.
Esa familia cree que puede venir aquí y actuar como si fueran de nuestra clase. Por favor, he visto a muchos como ellos, colándose donde no pertenecen. Lucía, cada vez más incómoda, intentó responder, pero sus boletos son válidos, Clara. Tal vez solo son una familia normal. Clara la fulminó con la mirada. ¿Normal? No me hagas reír. Esto es primera clase, no un autobús. Sé cuando algo no encaja. Lucía bajó la mirada, pero por dentro, su conciencia gritaba. Había visto cómo Clara humillaba a los Torres, cómo permitía que pasajeros como Diego los ridiculizaran. Si no digo nada, soy igual que ella, pensó, pero el miedo a perder su trabajo la paralizaba. Mientras tanto, Valeria trabajaba en la sombra. Durante una pausa, se acercó a otro pasajero, una mujer mayor llamada Carmen, que había observado todo en silencio. ¿Viste cómo trataron a esa familia?, le preguntó Valeria, fingiendo casualidad. Carmen, con una expresión de disgusto, asintió. Es una vergüenza. Esa azafata está fuera de control y ese hombre, el que grita, es un grosero. Esa familia no ha hecho nada malo. Valeria sonrió, sabiendo que tenía una aliada. Estoy grabando todo. Si esto sale a la luz, cambiará las cosas. ¿Me ayudarías si necesito un testimonio? Carmen dudó, pero luego asintió. Si es por justicia, cuenta conmigo. Valeria regresó a su asiento, su mente girando a 1000 por hora. Sabía que tenía una bomba en sus manos y estaba lista para hacerla estallar. La tensión alcanzó su punto crítico cuando Clara, en un acto de crueldad deliberada, tropezó y derramó una taza de café caliente sobre la pierna de Mateo. El líquido quemó a través de su pantalón y Mateo dejó escapar un gruñido de dolor. Clara, con una disculpa que era puro veneno, dijo: «Uy, qué torpe soy. Déjeme traerle una servilleta». Pero antes de que pudiera irse, Mateo la detuvo con una mirada que helaba la sangre. «Esto no es un error», dijo, su voz baja pero afilada como una navaja. «Usted sabe exactamente lo que está haciendo». La cabina se quedó en silencio. Incluso Diego, el pasajero prepotente, pareció desconcertado. Clara por primera vez sintió un nudo en el estómago. Intentó reírse, pero el sonido salió forzado. «No sé de qué habla, señor. Fue un accidente». Pero nadie le creyó. Valeria, con su cámara grabando, capturó cada palabra, cada gesto. Lucía, desde el galley, sintió náuseas. Esto ha ido demasiado lejos, pensó, pero aún no encontraba el valor para actuar. Elena, con lágrimas de rabia contenidas, se inclinó hacia Mateo. «No podemos dejar que esto siga así», susurró. Mateo asintió, su rostro endurecido. «No lo haremos. Esto termina hoy». Sacó su teléfono y envió otro mensaje, esta vez al director de operaciones de Aeroluz. «Necesito una reunión urgente al aterrizar. El vuelo 512 es un desastre». El mensaje era breve, pero su peso era inmenso. Mientras tanto, los pasajeros comenzaban a dividirse. Algunos, como Carmen, miraban a los Torres con simpatía, mientras otros, liderados por Diego, seguían burlándose. «¡Qué drama!», dijo Diego, alzando la voz. «Si no quieren problemas, que se vayan a turista». Su risa fue como un puñal, y Clara, en lugar de detenerlo, lo dejó pasar, alimentando la hostilidad. Valeria, harta de la injusticia, decidió dar un paso más. Durante una pausa en el servicio, se acercó a Lucía nuevamente. «Lucía, sé que tienes miedo, pero esto no puede seguir. Esa familia no merece esto, y tú lo sabes. Si hablas, te respaldaré». Lucía, con lágrimas en los ojos, negó con la cabeza. «No puedo, Valeria. Clara me destruirá. Este es mi primer trabajo». Valeria suspiró, pero no se rindió. «Piénsalo, Lucía. No eres como ella. No dejes que su veneno te arrastre». Lucía se quedó en silencio, pero las palabras de Valeria se clavaron en su corazón. Cuando las luces de la cabina se atenuaron para la fase final del vuelo, Clara sintió un escalofrío. Los Torres seguían en silencio, pero ahora había una intensidad en ellos que la ponía nerviosa. Mateo y Elena intercambiaban miradas, como si estuvieran planeando algo. Sofía y Diego, agotados, dormían en los brazos de sus padres, ajenos al drama que los rodeaba.
Clara intentó concentrarse en sus tareas, pero no podía ignorar las miradas de los pasajeros. Carmen, la mujer mayor, la observaba con desaprobación. Sebastián, el empresario, parecía inquieto. Y Valeria. Valeria era un peligro que Clara aún no comprendía. En un momento de calma, Clara escuchó un murmullo desde la cabina del capitán. Una azafata le susurró algo al copiloto y Clara captó una frase: pasajeros importantes. Su corazón dio un vuelco. ¿Importantes? ¿Quiénes? Su mente corrió hacia los Torres, pero desechó la idea. Imposible, pensó. Son solo unos oportunistas. Pero la duda comenzaba a carcomerla. Se acercó a Lucía en el galley, su voz tensa. ¿Sabes algo de lo que está pasando con el capitán? Escuché algo raro. Lucía, nerviosa, negó con la cabeza. No sé nada, Clara, solo haz tu trabajo. Clara la miró con desconfianza, sintiendo que algo se le escapaba de las manos. Mientras el avión se preparaba para aterrizar, Valeria revisó su video. Cada momento de crueldad, cada burla, estaba allí, listo para ser compartido con el mundo. Sabía que publicarlo cambiaría todo, no solo para Clara, sino para Aeroluz. Pero también sabía que era lo correcto. Se inclinó hacia Carmen y le susurró: «Esto va a ser grande, prepárate». Carmen asintió, su rostro lleno de determinación. «Que paguen por lo que hicieron», dijo. Cuando el avión tocó tierra en París, Clara sintió una mezcla de alivio y pánico. Pensó que el vuelo había terminado, que podía dejar atrás la tensión, pero entonces una azafata se acercó, su rostro serio. «Clara, el capitán te necesita en la cabina. Es urgente». Clara sintió que el suelo se movía bajo sus pies. «¿Por qué? ¿Qué pasa?», preguntó, su voz temblando. La azafata se encogió de hombros. «No sé, pero no es negociable». Clara ajustó su uniforme, intentando mantener la compostura, pero sus manos temblaban. Mientras caminaba hacia la cabina, sintió las miradas de los pasajeros. Valeria la observaba con una sonrisa peligrosa. Carmen negó con la cabeza, como si ya supiera el final, y los Torres, al salir del avión, pasaron junto a ella. Mateo la miró a los ojos, su voz fría como el hielo. «Nos veremos pronto», dijo. Elena, con una mirada que cortaba como vidrio, añadió: «Gracias por hacer esto inolvidable». Clara forzó una sonrisa, pero por dentro, el terror la consumía. Algo grande estaba por explotar, y ella estaba en el centro del huracán. ¡Qué capítulo, amigos! La crueldad de Clara y las burlas de Diego nos hacen querer gritar de rabia. Pero la valentía de Valeria y la fuerza de los Torres nos dan esperanza. ¿Están tan furiosos como yo? Si quieren justicia, comenten, que paguen y denle un like para que esta historia llegue a más corazones. Si creen que Clara merece otra oportunidad, dejen un emoji de corazón. No se pierdan el próximo capítulo, donde todo estalla. El avión de Aeroluz Airlines había aterrizado en París, pero para Clara Méndez, la azafata que había humillado a la familia Torres, el verdadero descenso apenas comenzaba. Su mundo, construido sobre arrogancia y prejuicios, estaba a punto de derrumbarse. Los Torres, Mateo, Elena y sus hijos Diego y Sofía, no eran solo pasajeros de primera clase, eran los dueños de la aerolínea, y cada acto de desprecio de Clara había sido registrado, no solo por sus ojos, sino por la cámara implacable de Valeria, la periodista que estaba lista para exponer la verdad al mundo. Mientras Clara caminaba hacia la cabina del capitán, convocada con urgencia, el aire se sentía denso, cargado de una justicia inminente. Lo que estaba por venir no solo la haría enfrentarse a las consecuencias de sus acciones, sino que desataría una furia colectiva que resonaría mucho más allá de ese vuelo. Clara ajustó su uniforme, intentando mantener la compostura, pero sus manos temblaban. El pasillo hacia la cabina parecía alargarse con cada paso, y las miradas de los pasajeros que desembarcaban la seguían como cuchillos. Valeria, con su teléfono aún en la mano, la observó con una sonrisa afilada. Carmen, la pasajera mayor que había prometido apoyar a Valeria, negó con la cabeza en silencio. Incluso Sebastián, el empresario que antes había reído con las burlas, parecía inquieto, como si presintiera que algo monumental estaba por suceder. Cuando Clara entró en la cabina, el capitán,
Un hombre curtido llamado Javier Ramírez la recibió con una expresión que era una mezcla de decepción y severidad. «Siéntate, Clara», dijo, señalando el asiento auxiliar. El copiloto, un joven serio, evitó su mirada, concentrado en los controles. Clara se sentó, su corazón latiendo tan fuerte que temía que todos lo escucharan. «¿Qué pasa, capitán?», preguntó, su voz quebrándose a pesar de su esfuerzo por sonar confiada. Ramírez la miró fijamente. «Hemos recibido una comunicación de la junta directiva. Es sobre los pasajeros en la fila 1G y 1H, los Torres». Clara sintió que el suelo se desvanecía bajo sus pies. «¿Los Torres?», repitió, su voz apenas un susurro. Ramírez asintió, su tono cortante. «No son solo pasajeros, Clara. Son Mateo y Elena Torres, los propietarios mayoritarios de Aeroluz Airlines. Este vuelo era una evaluación encubierta de nuestro servicio, y según los informes que me han llegado, tu comportamiento fue inaceptable». Clara abrió la boca para protestar, pero las palabras se le atoraron en la garganta. Propietarios. La palabra resonó en su mente como un martillo. Cada desprecio, cada burla, cada accidente deliberado. El jugo derramado sobre Elena, el café caliente sobre Mateo, las risas cómplices con pasajeros como Diego, pasó por su cabeza en un instante. «No, no lo sabía», balbuceó. Pero Ramírez la interrumpió. «Ese es el problema, Clara. No lo sabías porque no te molestaste en tratarlos con el respeto que merecen todos los pasajeros. Y ahora esto está fuera de mis manos. Los Torres han solicitado una reunión contigo en el salón VIP. Ahora». Clara sintió un frío helado recorrer su espalda. «¿Una reunión?», preguntó, su voz temblando. Ramírez se puso de pie, señalando el fin de la conversación. «No es opcional. Vamos». Clara se levantó, sus piernas débiles, y siguió al capitán fuera de la cabina. Mientras caminaban por el puente de desembarque, los murmullos de la tripulación la envolvieron. Algunos la miraban con lástima, otros con desaprobación. Lucía, la azafata novata, estaba a un lado, sus ojos llenos de culpa. Clara quiso gritar, culpar a alguien más, pero la verdad era inescapable. Ella sola había cavado este abismo. El salón VIP era un oasis de lujo, con sillones de cuero y luces tenues, pero para Clara era una trampa. Cuando las puertas de vidrio se abrieron, vio a Mateo y Elena Torres sentados, sus rostros serenos pero cargados de una autoridad silenciosa. Sus hijos no estaban. Probablemente estaban con un asistente, dejando a la pareja libre para enfocarse en ella. Ramírez le indicó que entrara y cerró la puerta tras ella, dejándola sola con los Torres. Clara dio un paso adelante, sus tacones resonando en el suelo de mármol. «Buenas noches», dijo, su voz quebrándose. Mateo alzó la vista, sus ojos penetrantes. «Siéntate, Clara», dijo, su tono tranquilo pero firme. Clara obedeció, sus manos apretadas en su regazo para ocultar el temblor. Elena se inclinó hacia adelante, su mirada como un láser. «Clara Méndez, ¿verdad?», preguntó, su voz fría pero cortés. «Sí, señora», respondió Clara, sintiendo una oleada de humillación. Mateo cruzó los brazos, su expresión imperturbable. «Vamos a ser directos. Quiero que me expliques por qué creíste que era aceptable tratarnos como lo hiciste durante todo el vuelo». Clara tragó saliva, su mente buscando desesperadamente una salida. «Yo cometí un error. No sabía quiénes eran. Si lo hubiera sabido...» Elena la interrumpió, su voz afilada. «Si lo hubieras sabido. Entonces, ¿solo tratas bien a las personas cuando sabes que tienen poder? Ese es el estándar de Aeroluz, la aerolínea que nosotros dirigimos». Clara sintió que su rostro ardía. «No, no quise decir eso. Solo fue un malentendido. Estaba bajo presión». Mateo alzó una ceja, su calma más intimidante que cualquier grito. «¿Un malentendido? Derramaste jugo en mi esposa, café caliente en mí. Nos ignoraste, nos humillaste frente a otros pasajeros y permitiste que un hombre como ese, ¿cómo se llama?, Diego, nos ridiculizara. Eso no es un malentendido, Clara. Eso es prejuicio». Clara abrió la boca para negar, pero las palabras de Mateo la golpearon como un puñetazo.
prejuicio. La palabra era un espejo que reflejaba todo lo que había intentado ignorar. No fue mi intención, murmuró, pero incluso ella sabía que sonaba débil. Elena se inclinó más cerca, su voz cargada de una furia contenida. ¿Sabes cuántas veces hemos tenido que soportar esto? ¿Cuántas veces nos han hecho sentir como intrusos en espacios que nos pertenecen? Trabajamos duro, construimos esta aerolínea y aún así, personas como tú nos miran y deciden que no valemos nada. ¿Por qué? Clara no tenía respuesta. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de tristeza, sino de una vergüenza que quemaba. Había pasado 15 años creyendo que era intocable, pero ahora, frente a los Torres, se sentía pequeña, expuesta, indefensa. Antes de que pudiera responder, la puerta del salón se abrió. Valeria entró, acompañada por un hombre trajeado que Clara reconoció vagamente. Era Ricardo Gómez, el director de operaciones de Aeroluz. La presencia de Valeria hizo que el corazón de Clara se detuviera. Señores Torres, siento interrumpir, dijo Valeria, su voz firme. Pero esto no puede esperar. Sacó su teléfono y, ante los ojos horrorizados de Clara, reprodujo un video. Las imágenes eran devastadoras. Clara ignorando a los Torres, derramando jugo y café, riendo con Diego mientras él se burlaba, permitiendo que la cabina se convirtiera en un circo de crueldad. Los murmullos de los pasajeros, las risas, todo estaba allí, crudo y sin filtros. Mateo y Elena observaron en silencio, sus rostros endurecidos. Ricardo, el director, negó con la cabeza, su expresión de pura decepción. Esto es inaceptable, dijo, su voz grave. Clara sintió que el mundo se derrumbaba. Eso está editado, gritó, desesperada. No es lo que parece. Pero Valeria la miró con desprecio. No está editado, Clara. Esto es exactamente lo que hiciste, y ahora el mundo lo verá. Lo publiqué en las redes hace 10 minutos. Clara palideció. «¿Lo publicaste?», susurró, su voz quebrándose. Valeria asintió. «Ya tiene miles de vistas, la gente está furiosa, y con razón». La puerta se abrió de nuevo, y esta vez entró Diego, el pasajero prepotente, escoltado por un guardia de seguridad. Al parecer, Ricardo lo había convocado tras ver el video. Diego, con su arrogancia intacta, intentó defenderse. «Oigan, solo estaba bromeando. Esta azafata no hizo nada malo. Esa familia no encajaba, todos lo vimos». Mateo se puso de pie, su presencia imponente. «No encajábamos, somos los dueños de esta aerolínea, señor. Y usted, con su veneno, es parte del problema. Esto no es una broma, es discriminación, y no lo toleraremos». Diego se quedó mudo, su rostro enrojeciendo. Ricardo intervino. «Señor, le sugiero que se retire, sus acciones también serán revisadas». Diego salió, murmurando excusas, pero el daño estaba hecho. Elena se volvió hacia Clara, su voz temblando de rabia. 15 años en esta aerolínea, y ¿esto es lo que has aprendido? A juzgar a las personas por cómo lucen. Esto no es solo sobre nosotros, es sobre cada pasajero que ha sentido tu desprecio. Como dueños, no podemos permitir que alguien como tú represente a Aeroluz. Clara, con lágrimas corriendo por su rostro, intentó hablar. «Por favor, señora Torres, fue un error, puedo cambiar, no me despidan, este trabajo es mi vida». Pero Mateo negó con la cabeza. «No se trata de un error, Clara, se trata de un patrón. Llevaremos esto a la junta directiva y ellos decidirán tu futuro. Pero déjame ser claro, tu comportamiento es una mancha en esta aerolínea, y no lo ignoraremos». Ricardo asintió. «Clara, estás suspendida con efecto inmediato. Te contactaremos para la revisión formal. Por ahora, recoge tus cosas y vete». Clara se levantó, sus piernas temblando. Quiso suplicar, pero la mirada de los Torres la detuvo. Salió del salón, el peso de sus acciones aplastándola. Mientras Clara caminaba por el aeropuerto, el video de Valeria se viralizaba. En las pantallas de las salas de espera, en los teléfonos de los pasajeros, la historia de la azafata que humilló a los dueños de Aeroluz estaba en todas partes. Los comentarios en las redes eran implacables. «Esto es asqueroso. Que la despidan ya. Justicia para los Torres». Clara, al ver una de las pantallas, sintió que el suelo se abría.
Su rostro, su voz, su crueldad, todo estaba expuesto. Se subió a un taxi, su mente en caos. El conductor, sin saber quién era, comentó: ¿Viste ese video de la azafata? ¡Qué vergüenza para esa aerolínea! Clara no respondió, solo miró por la ventana, las lágrimas cayendo en silencio. En su apartamento, Clara se derrumbó en el sofá. El silencio era ensordecedor, pero su mente gritaba. Repasó cada momento del vuelo, cada decisión que la había llevado a este punto. Quiso culpar a Valeria, a Diego, incluso a los Torres, pero la verdad era innegable. Ella había elegido actuar así. Su teléfono vibró con un correo de Aeroluz. Asunto: revisión de conducta. Confirmaba su suspensión y detallaba el proceso de investigación. No mencionaba el despido, pero la palabra flotaba como una guillotina. Clara lo leyó varias veces, esperando que las palabras cambiaran, pero no lo hicieron. Por primera vez, sintió el peso de la responsabilidad. No era solo su trabajo lo que estaba en juego, era su identidad, su legado, todo lo que había construido en 15 años. Los días siguientes fueron un infierno. Clara evitaba salir, temiendo que la reconocieran. El video de Valeria seguía circulando y los titulares la destrozaban. Azafata racista humilla a dueños de aerolínea. Escándalo en Aeroluz. ¿Dónde está la justicia? En las redes, los usuarios exigían su despido y algunos incluso compartían fotos suyas, tomadas de perfiles antiguos. Clara se sentía como una criminal en fuga, atrapada en su propio apartamento, pero no todos la condenaban. Lucía, la azafata novata, le escribió un correo. Clara, sé que estás pasando por un momento duro. No apruebo lo que hiciste, pero espero que estés bien. Si necesitas hablar, aquí estoy. Clara, sorprendida, respondió con un breve: gracias, lo pensaré. El gesto de Lucía fue un destello de luz en la oscuridad, pero no borraba el dolor. Una mañana, mientras tomaba café, Clara escuchó una conversación en una cafetería cercana. Dos mujeres hablaban del escándalo. ¿Viste el video de esa azafata? ¡Qué asco! La familia no hizo nada y ella los trató como basura, dijo una. La otra asintió. Eso es lo que pasa cuando dejas que el prejuicio mande. Espero que la despidan y aprenda la lección. Clara dejó su taza a medias y salió, el corazón latiendo con fuerza. La realidad de su error era inescapable. No era solo una historia en las redes, era una herida que había infligido no solo a los Torres, sino a todos los que veían su historia. Una semana después, llegó el correo final de Aeroluz. Estimada señorita Méndez, tras una revisión exhaustiva, su empleo con Aeroluz Airlines ha sido terminado con efecto inmediato. Las palabras la golpearon como un martillo. 15 años, su carrera, su identidad, todo se desvaneció en un instante. El correo detallaba las razones: violación de las políticas de inclusión, daño a la reputación de la aerolínea, comportamiento inaceptable. Clara dejó caer el teléfono, su cuerpo temblando. Quiso gritar, pero no tenía fuerza. Se sentó en el suelo, las lágrimas cayendo sin control. Había perdido todo, y no había nadie a quien culpar más que a sí misma. Pero la historia no terminó con su despido. Clara, atrapada en un torbellino de vergüenza y arrepentimiento, comenzó a enfrentarse a sus demonios. Recordó las palabras de Elena. ¿Qué has aprendido en 15 años? La pregunta la perseguía como un fantasma. Una noche, incapaz de soportar el silencio, llamó a su hermana menor, Sofía, una consultora de diversidad con la que apenas hablaba. Sofía, necesito ayuda, dijo, su voz rota. Hice algo terrible y no sé cómo seguir. Sofía, sorprendida pero compasiva, escuchó sin juzgar. Clara, admitir que te equivocaste es el primer paso, pero esto no se arregla con una disculpa. Tienes que cambiar, y eso es trabajo duro. ¿Estás lista? Clara, con lágrimas en los ojos, asintió, aunque Sofía no podía verla. Estoy lista, dijo, y por primera vez lo creyó. Con la guía de Sofía, Clara comenzó un viaje de transformación. Se inscribió en cursos sobre sesgos inconscientes, leyó libros sobre discriminación y se unió a un grupo local que promovía la inclusión. Cada lección era un espejo que reflejaba sus errores, pero en lugar de huir, Clara se enfrentó a ellos.
Un día, contactó a una organización sin fines de lucro que trabajaba en equidad laboral. Quiero ayudar, dijo, explicando su historia con honestidad. La directora, impresionada por su sinceridad, le dio una oportunidad. Clara empezó como voluntaria, usando su experiencia en la aerolínea para crear programas de capacitación. Con el tiempo, asumió roles más grandes, hablando en talleres y compartiendo su historia como advertencia y esperanza. Meses después, Clara escribió una carta a los Torres. No espero su perdón, decía, pero quiero agradecerles. Me obligaron a verme como realmente era, y aunque dolió, me dio la oportunidad de ser mejor. No sabía si la leerían, pero enviarla fue un acto de cierre. Un año después, Clara estaba frente a una sala llena en un seminario de equidad laboral. Contó su historia sin filtros, la arrogancia, el prejuicio, la caída y el lento camino hacia la redención. El público la escuchó, no con juicio, sino con empatía. Cuando terminó, una mujer se acercó. Tu historia me hizo pensar en mis propios sesgos. Gracias por ser tan honesta. Clara sonrió, sintiendo un peso levantarse. Había encontrado su respuesta a la pregunta de Elena. Había aprendido a ser responsable, a crecer, a cambiar. No era el final, sino un nuevo comienzo. ¿Qué final, amigos? La caída de Clara y la fuerza de los Torres nos hacen hervir de rabia, pero su transformación nos da esperanza. ¿Están indignados por lo que pasó o inspirados por el cambio? Comenten "Justicia lograda" si quieren que historias como esta sigan resonando. Y denle un like para apoyar la verdad. Si creen en segundas oportunidades, dejen un emoji de estrella. Gracias por acompañarnos en este viaje. La historia del vuelo 512 de Aeroluz Airlines, donde Clara Méndez humilló a la familia Torres solo para descubrir que eran los dueños de la aerolínea, es mucho más que un relato de arrogancia y consecuencias. Es un espejo que nos obliga a mirar nuestras propias actitudes, prejuicios y la forma en que tratamos a los demás. Como latinoamericanos, vivimos en una cultura vibrante, llena de calor humano y comunidad, pero también enfrentamos desafíos como el clasismo, el racismo y los juicios rápidos que dividen a las personas. Esta historia, cargada de emociones intensas, rabia, vergüenza, esperanza, nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestra responsabilidad personal y cómo nuestras acciones pueden impactar a otros. A continuación, comparto mis sentimientos al leer esta historia y las lecciones que podemos llevar a nuestra vida diaria, inspirados por la riqueza de nuestra cultura y los valores de respeto y solidaridad que nos definen. Desde el principio, la historia me llenó de indignación. La actitud de Clara, con su aire de superioridad y sus prejuicios evidentes, es un recordatorio doloroso de cómo los estereotipos pueden nublar nuestro juicio. Ver cómo humilló a los Torres, una familia que no hizo nada más que existir en un espacio que Clara consideraba no apto para ellos, me hizo hervir la sangre. En nuestra cultura latinoamericana, donde el respeto a la familia y la hospitalidad son pilares, el comportamiento de Clara es una traición a esos valores. Me dolió especialmente imaginar a los niños, Diego y Sofía, presenciando la burla y el desprecio hacia sus padres. Como alguien que creció en un entorno donde la comunidad es todo, sentí una conexión inmediata con el sufrimiento de los Torres. Pero también me impresionó su fuerza. La calma de Mateo y Elena, su capacidad para mantenerse dignos frente a la crueldad, es un testimonio del poder de la resiliencia, un valor que en nuestras comunidades se transmite de generación en generación. Sin embargo, la historia no se queda en la indignación. La caída de Clara, desde su suspensión hasta su despido, es un momento catártico, pero también un punto de inflexión. Su transformación posterior, guiada por la reflexión y el trabajo duro, me hizo sentir una mezcla de esperanza y admiración. En nuestra cultura, creemos en el perdón y en las segundas oportunidades, pero también en la responsabilidad. Clara no solo perdió su trabajo, perdió la imagen que tenía de sí misma. Su viaje para confrontar sus prejuicios y convertirse en una aliada para la equidad es un recordatorio de que el cambio es posible, pero requiere esfuerzo. Me conmovió especialmente su decisión de contactar a su hermana Sofía y admitir sus errores.
En nuestras familias latinoamericanas, los lazos familiares son un refugio, y ver a Clara buscar ayuda en su hermana me recordó cómo la familia puede ser un ancla en los momentos más oscuros. Una de las escenas más impactantes fue el video de Valeria, la periodista que expuso la verdad. Su valentía al grabar y compartir la injusticia refleja el espíritu de lucha que vemos en nuestras comunidades, donde las voces valientes, como las de los activistas, los artistas y los líderes comunitarios, alzan la mano contra lo incorrecto. Pero también me hizo pensar en el poder de las redes sociales en nuestra era. En América Latina, plataformas como Twitter o Instagram son espacios donde las historias de injusticia pueden viralizarse, dando voz a los que no la tienen. Sin embargo, esto también plantea una pregunta. ¿Qué hacemos con esa indignación? ¿Solo compartimos y seguimos adelante o usamos esas historias para cambiar? Las lecciones de esta historia son claras y profundamente aplicables a nuestra vida diaria. Primero, debemos examinar nuestros prejuicios. Todos los tenemos, ya sea por raza, clase, apariencia o acento. En nuestra región, donde la diversidad es nuestra mayor riqueza, el clasismo y el racismo siguen siendo heridas abiertas. La historia de Clara nos desafía a preguntarnos, ¿cómo juzgamos a los demás sin conocerlos? ¿Hacemos suposiciones basadas en su ropa, su piel, su forma de hablar? Una lección práctica es practicar la empatía activa. Antes de juzgar, hagamos una pausa y recordemos que cada persona tiene una historia. En el mercado, en el trabajo, en la calle, tratemos a todos con la misma dignidad que esperamos recibir. Segundo, la historia nos enseña el valor de la responsabilidad. Clara no cambió hasta que enfrentó las consecuencias de sus acciones. En nuestra cultura, a veces evitamos confrontar errores por miedo a quedar mal. Pero la verdadera fortaleza, como vemos en nuestras tradiciones de honestidad y trabajo duro, está en admitir cuando nos equivocamos y trabajar para corregirlo. Una forma de aplicar esto es buscar feedback en nuestra vida diaria. Preguntemos a nuestros amigos, colegas o familia, ¿cómo puedo ser mejor? Y cuando cometamos un error, no nos escondamos. Enfrentémoslo con humildad. Tercero, la resiliencia de los Torres es una inspiración. En América Latina, muchas comunidades enfrentan discriminación y adversidad, pero persisten con dignidad y fuerza. Mateo y Elena no respondieron con gritos ni violencia. Usaron su poder para exigir justicia y cambiar el sistema. Esto nos enseña a canalizar nuestra rabia de manera constructiva. Si enfrentamos injusticias, ya sea en el trabajo o en la comunidad, podemos organizarnos, alzar la voz y buscar aliados, como lo hizo Valeria. En nuestras ciudades, desde México hasta Argentina, vemos ejemplos de esto. Colectivos que luchan por la igualdad, vecinos que se unen por una causa. Podemos ser parte de ese cambio. Finalmente, la transformación de Clara nos muestra que nunca es tarde para crecer. En nuestra cultura, valoramos el concepto de hacer las paces con uno mismo y con los demás. Clara no solo se disculpó, se educó, trabajó en sí misma y usó su experiencia para ayudar a otros. Esto es un llamado a la acción. Busquemos aprender constantemente. Leamos sobre diversidad, asistamos a charlas, hablemos con personas de diferentes orígenes. En nuestra región, donde la música, la comida y las historias nos unen, aprender de los demás es una forma de celebrar nuestra identidad. Esta historia me dejó con un torbellino de emociones, rabia por la injusticia, admiración por la fuerza de los Torres y esperanza por el cambio de Clara. Nos recuerda que, en nuestra cultura latinoamericana, el respeto, la familia y la comunidad son la base de todo. Pero también nos desafía a ser mejores, a confrontar nuestros errores y a luchar por un mundo más justo. Apliquemos estas lecciones hoy, tratemos a todos con dignidad, asumamos responsabilidad por nuestras acciones, seamos resilientes ante la adversidad y nunca dejemos de crecer. Solo así construiremos comunidades más fuertes, donde nadie se sienta como un intruso en su propio espacio. Amigos, qué historia tan poderosa. Si esta reflexión los hizo sentir, pensar o querer cambiar, denle un like, compartan este video con sus amigos y familiares y suscríbanse al canal para más historias que nos inspiran a ser mejores.
En los comentarios, escriban por la justicia si creen que todos merecemos respeto o compartan qué lección se llevan de esta historia. Hagamos que esta conversación crezca y construyamos juntos un mundo más justo.